Estuve un tiempo en negocio de inversión y en concreto inversión inmobiliaria, ¿no? Pues llegó 2007 y la verdad no era algo que me llenaba. Yo había trabajado en Indra y en Realia, ¿no? Y la tarjeta de Indra o de Realia te abría muchísimas puertas, ¿no? Ahora de repente tu tarjeta no vale nada. Para empezar, uno de los primeros pasos es que nos hicimos homeless. ¿Por qué? Porque yo prefería tener un patrimonio financiero líquido que tener una casa, ¿no? Marcos Baroja, fundador de Infinite Group, creó la primera cadena de gimnasios 24 horas en España. Con 15 locales y más de 10.000 socios, ha revolucionado el fitness con un modelo escalable, tecnológico y centrado en el cliente. Siempre iba explorando otros negocios y otras cosas que se hicieran, ¿no? Y yo creo algo que he visto es que lo que había en Estados Unidos en 88, 10 años más tarde estaba en España. Yo no me puedo atribuir el mérito de haber inventado los gimnasios 24 horas. No, estaba en España, pero en Estados Unidos había muchos. Entonces yo de hecho lo que hice fue irme a Estados Unidos. Y yo me apunté a gimnasios como cliente para vivir la experiencia de diferentes marcas. Siempre digo que hay tres claves del éxito, ¿no? Uno es la ubicación, la otra es el modelo de negocio adecuado y luego ¿Cuánto dinero se necesita para montar un gimnasio? Pues mira, hubo un desastre tremendo, que casi nos arruina al sector, y fue la pandemia. Los gimnasios son de los negocios más golpeados por la pandemia. Muchos de los instructores se encuentran sin trabajo y hasta han pensado en cambiar de gimnasio. ¿Os han ofrecido ya algún valor o alguna cantidad para comprar vuestra empresa o vuestro proyecto? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta semana tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Marcos Baroja, fundador y CEO de Infinite Group. Si me veis leer es porque tengo aquí una lista de todos los logros que ha conseguido y de toda su experiencia, que no es poca. Ha sido fundador y CEO de Infinite Group, empresa española que se dedica a la gestión, desarrollo e inversión de instalaciones fitness y deportivas. Ha lanzado proyectos como Infinite Fitness, que ha sido la primera cadena de gimnasios a nivel español de un gimnasio 24 horas, ¿no? Es algo que no se ve mucho aquí en España. Y por último, cuenta ya con más de 15 centros, ¿no? O 15 centros y 4 millones alrededor de facturación y 10.000 socios, ¿no? Exacto. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Estupendo. Si tuvieses que, no sé si me he dejado algo así importante que creas que deberíamos mencionar para introducirte o no. Bueno, tenemos un proyecto, yo creo, también innovador que lanzamos hace año y pico, que es Infinite Ski, que es un centro de esquí indoor. Nace con vocación de tener una red de centros de esquí indoor en las principales capitales de España. Y la verdad que es un proyecto con el que estamos muy contentos. Yo soy esquiador de siempre y eso de poder traer el esquí a la ciudad, pues estamos encantados. Si tuvieses que definir quién es Marcos, ¿qué nos dirías? Pues mira, yo siempre me defino empresario, emprendedor, pero de nacimiento. O sea, siempre he sido emprendedor, ¿no? O siempre he vivido ese espíritu de buscar qué se puede montar o qué hacer, ¿no? O sea, me defino como emprendedor, ¿no? ¿Cuál ha sido tu recorrido educativo? ¿Cómo te has formado? ¿Dónde te has formado? Pues mira, yo terminé bachillerato en Estados Unidos y ahí la verdad que yo creo que fue como el último empuje para decir, mira, Marcos, lo tuyo es la empresa. Entonces estudié Administración de Empresas en la Universidad de Navarra, en Pamplona. De hecho, allí creamos la Junior Empresa. Yo creo que fue las primeras Junior Empresa. Y luego con el tiempo pues hice un máster de Banca de Inversión y Corporate Finance, que también pues completó mi formación en este sentido, ¿no? ¿Y nos puedes decir un poco cómo surgió el adentrarse en el mundo fitness? ¿Por qué decidiste meterte por ahí y no, por ejemplo, en el mundo de la banca de inversión que comentaste? Bueno, pasé por la banca de inversión. O sea, tuve un tiempo antes de emprender en el fitness, estuve un tiempo en el negocio de inversión y en concreto inversión inmobiliaria, ¿no? Lo que pasa, y estuve en la gran empresa, estuve trabajando en Realia, la empresa inmobiliaria, yo creo una de las más grandes empresas inmobiliarias de España, ¿no? Estuve haciendo inversiones en Europa del Este, pero llegó 2007 y la verdad no era algo que me llenaba.
Primero, no me encontraba cómodo en la gran empresa, no era lo mío. Yo la verdad que estaba en un sitio que no, la gran empresa. Pasé casi 7 años en la gran empresa, de 2000 a 2007, ¿no? Y realmente mi vocación era emprender y montar algo, ¿no? En 2007 decidí dar el salto a montar algo propio, con otros socios, más enfocado a inversión, porque era la experiencia que venía. Y en 2012 es cuando sí decido dar el salto al sector del fitness y del deporte. ¿Por qué al fitness? Lo primero, porque ahí unía dos cosas. La vocación emprendedora y la vocación por la salud y el deporte. Yo había experimentado, yo me considero deportista aficionado de ocio, no deportista de competición. A mí siempre me ha hecho muy bien, a mi estado mental, a mi salud, a mi físico y el entrenamiento también o más, te diría, ¿no? Entonces, era un deseo de compartir eso. Entonces, el deseo de compartir y de unir dos cosas, ¿no? Claro. El espíritu emprendedor y algo que me gusta, ¿no? Si miras hacia atrás en tu carrera, ¿cuál dirías que es un momento decisivo que te haya marcado en tu camino? Bueno, pues mira, yo te diría 3 momentos. 3. En el año 2000, cuando decido dejar la empresa familiar en la que estaba, que era una empresa en la que, bueno, pues ya estaba establecida, tercera generación, no mucho espíritu de emprender y hacer cosas nuevas. Yo tenía iniciativas, quería hacer cosas, pero la empresa, pues lógicamente ya tenía una trayectoria y no estaba tan abierta a la innovación. De hecho, presenté uno de mis proyectos al Premio Nacional Joven Emprendedor y gané el Premio Nacional Joven Emprendedor, sino que eso fue un hito importante de un espaldarazo de, yo puedo hacer algo, ¿no? Entonces, sí. dejé la empresa familiar y me vine a vivir a Madrid, ya recién casado y con una niña, y empezar pues, de nuevo, vamos a decir, ¿no? Y segundo hito, ya 2007, cuando decido, de 2000 a 2007 trabajé en gran empresa, me dio una gran experiencia el mundo de la gran empresa, el mundo de la inversión, pero es cuando recupero mi espíritu emprendedor y decir, tengo que emprender, ¿no? Y ya en 2007 dejo la gran empresa, salto de mamá empresa, que te cuida mucho. Sí, la verdad es muy traicionero estar mucho tiempo en la gran empresa porque cuesta mucho salir. Y luego el tercero, ya 2012, cuando ya me he decidido a lanzar Infinite Fitness, ¿no? Yo creo que son los 3 hitos más importantes. Sí. ¿Empresa familiar de tu familia o una empresa...? No, empresa familiar de mi familia y que había fundado mi abuelo. Sí. ¿Y se puede saber de qué...? Era una empresa del sector de transporte, de paquetería. Vale. Un sector en transformación, en concentración en aquel momento. Era una pequeña empresa dentro de una red y estaba en un proceso de concentración. Y mi proyecto era pues crear un operador logístico en aquel entonces. Un operador logístico en pequeño tamaño, que es lo que hoy en día se llama empresas de trasteros o de mini almacenes. Sí. En ese sentido, tuve la visión, pero no lo lancé en aquel momento. Y ahora cuando los veo, me hace ilusión ver que aquello algo de sentido tenía. ¿Cómo tomas la decisión de salirte de la empresa familiar? Porque entiendo que no es una decisión fácil. ¿Tienes hermanos o tienes...? Soy el nieto mayor. Vale. Se supone tercera generación. Siempre en la cabeza eso del tercero es el que se carga la empresa familiar, ¿no? Los nietos son los que se cargan. Bueno, mucha presión, pero presión de esto es lo que tengo que hacer y es lo que tenía que estar, donde tenía que estar, ¿no? Pero sí que veía que, por un lado, que mi proyecto de emprendimiento no se podía desarrollar. Por otro lado, que no era la mejor persona para aportar al proyecto en el estado en el que estaba, en el proyecto de la familia. Y sí que era una tercera cosa que sí pasaba, esto era el año 2000 en el País Vasco, yo estaba en Vitoria, donde la verdad que me costaba mucho vivir por la situación del contexto de terrorismo que había en aquel momento, que también era otro empuje para decir, de verdad quiero vivir en un sitio en el que hay falta de libertad y hay terrorismo, ¿no? Claro. Y la verdad que en ese sentido yo lo viví muy mal, y el venir a Madrid fue como venir a un auténtico oasis de libertad, de paz, y es algo que valoro muchísimo de esta ciudad. Ya, soy madrileño, 25 años viviendo aquí. Uy, sí, mis padres, de hecho, son madrileños y ahora son gallegos, 25 años viviendo en Galicia, en Madrid. Buen sitio. Buen Mi sitio. mujer es gallega. Yo soy de nacimiento gallego y ahora estoy estudiando aquí en Madrid. Bueno, retomándolo un poco, y algo que no te he comentado, ¿crees que tu pasión por el deporte se vio incentivada también en Estados Unidos con todo el tema de deportes en equipo que hay allí o no? Vamos, radicalmente. Sí, ¿no? O sea, en el colegio en el que yo estaba teníamos gimnasio y no había cardio, solo había pesas. Y todas las tardes hacíamos 2 horas de pesas. Te aseguro que yo me gradué en el año 88. En el año 88 en mi colegio de España
nadie conocía lo que era una sala de musculación, ¿no? Entonces sí que es verdad que, de hecho, cuando volví me dicen, te has transformado, o sea, en un año me he transformado, pero ya no solo físicamente y estéticamente, sino cómo me encontraba, Claro. la seguridad que te aporta al encontrarte bien, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estados Unidos seguro que me empujó mucho. También tuve muchas oportunidades de esquiar mucho, que era mi deporte, ¿Y nos puedes comentar un poco cómo lanzaste o pasaste de esa idea a pasarlo a algo tangible? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo estructuraste y cómo lo llevaste a cabo el proyecto del Infinite? Sí, mira, yo algo que siempre he acusado, que como yo estudié empresa, que joder, no tengo una profesión, tengo profesión emprendedor, pero ¿de qué hago? O sea, no soy entrenador, no soy médico, o sea, no para montar hospitales, entonces siempre faltaba de qué hago yo el negocio, ¿no? Porque no soy un profesional, soy un profesional de la empresa, pero no de algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, siempre iba explorando otros negocios y otras cosas que se hicieran, ¿no? Y yo creo algo que he visto es que, como también tuve la experiencia de Estados Unidos, que lo que había en Estados Unidos en el 88, 10 años más tarde estaba en España. En el 2000, lo que había en el 2000 en Estados Unidos, pues ya no eran 10 años, eran 5, ¿no? Y poco. Entonces, yo creo que es muy interesante explorar otros mercados y ver qué es lo que tiene éxito en otros mercados y valorar cómo tropicalizarlo al mercado español puede funcionar. Sí, uno de nuestros invitados, Jorge Branger, nos comentó algo parecido. No sé si le conocerás o te suena el nombre. Es un empresario español joven de alrededor entre los 20 y 30 años y me acuerdo que en nuestro podcast nos mencionó eso. Nos mencionó que en Europa se han copiado un montón de modelos de negocio en Estados Unidos y han tenido un éxito brutal, como por ejemplo el de Cabify, Uber y ¿cuál más? Globo. Sí, en general. Y eso es lo que tú dices. Yo no me puedo atribuir el mérito de haber inventado los gimnasios 24 horas. No estaban en España, pero en Estados Unidos había muchos. Y había habido un proceso de reconversión del gimnasio de barrio a concepto de gimnasio 24 horas, con una reingeniería de los procesos, con una distribución, el layout de los gimnasios diferente para optimizar el espacio, hacerlo más seguro. Entonces yo, de hecho, lo que hice fue irme a Estados Unidos. Y yo me apunté a gimnasios como cliente para vivir la experiencia de diferentes marcas. Y lo que dije, bueno, lo voy a traer a España, pero voy a adaptarlo a lo que yo entiendo que puede querer el mercado español. Sí hubo ciertas adaptaciones y entonces digamos que ese fue el proceso de inventar el negocio. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto cuando comenzaste y cómo lo superaste? Pues el mayor reto, sobre todo viniendo de gran empresa y habiendo estado en inversión inmobiliaria y que la tarjeta de la gran empresa tenía mucho peso, o sea, yo había trabajado en Indra y en Realia, ¿no? Y la tarjeta de Indra o de Realia te abría muchísimas puertas, ¿no? Ahora de repente tu tarjeta no vale nada, eres tú el que te presentas en una oficina bancaria, que sea un poco el mayor reto, y te empiezan a pedir garantías personales, que pongas absolutamente todo tu patrimonio para garantizar los 50.000 euros que estás pidiendo, y estás pidiendo un TPV y prácticamente parece como si estuvieras pidiendo algo terrorífico. Entonces, bueno, pues dices, bienvenido al mundo de la micropyme, y esto bueno, pues el nivel de financiación que pues es algo que se hace muy cuesta arriba y parece que cuando estás en una gran empresa, un buen PowerPoint a nivel de banca de inversión, etcétera, pues funciona muchísimo y aquí no hay PowerPoint que valga, ¿no? Te preguntan cuántos resultados tuviste el año pasado, qué patrimonio tienes y con esto te damos un préstamo, ¿no? Claro. ¿Y cómo superaste el que no te tomasen quizás tan en serio? Pues ¿cómo? No es que no me tomasen en serio, o sea, sí valoraban mi trayectoria profesional, pero el valor de la trayectoria profesional era muy relativo. Al final era muy pragmático. O sea, tú estás pidiendo un préstamo para un proyecto nuevo que quieres hacer. Como no tienes trayectoria en otros proyectos, pero como este proyecto no lo va a garantizar, pues tienes que tener o patrimonio, garantizarlo tú, aunque tengas poco patrimonio, garantizarlo tú. Y mira, en vez de un endeudamiento del 50-60%, pues te vamos a dar un 20% y vamos viendo. ¿Y cómo es el papel de tu mujer cuando tú quieres emprender, por ejemplo? Bueno, en eso estoy muy agradecido, o sea, porque yo soy un loco. O sea, claro, hay que estar un poco loco para esto. O sea, claro. Y te tiene que gustar el mambo, o sea, esto del mundo de la empresa. Para empezar, uno de los primeros pasos es que nos hicimos homeless. Y yo creo que, y para mi mujer, yo creo que eso es un esfuerzo grande, ¿no? No tener casa. ¿Por qué? Porque yo prefería tener un patrimonio financiero líquido,
que tener una casa, ¿no? Pero bueno, él parece que el tener una casa en propiedad o tener un hogar, pues es algo difícil, ¿no? Entonces, para mí ese me pareció un paso importante. O sea, para mí las posibilidades que he tenido al no tener casa y tener dinero en efectivo y poder meterlo, sacarlo, ahora meto un poco más, luego ya lo comienzo al banco, ya puedo sacar un poquito, o en momentos de fricciones o tensiones de tesorería, como pasa en todas las empresas, ¿no? Cuando vas creciendo y que lo primero son las nóminas, ¿no? Pues poder responder. Entonces, en ese sentido, el apoyo fue fundamental, ¿no? Sí, no, te lo pregunto sobre todo porque muchas veces se dice que sin un papel que te apoye al lado es muy difícil emprender en general, y si tienes una mujer que te está frenando en las decisiones que tú quieres intentar tomar, pues se te complica todo por 10. No se complica, es que no se puede hacer. Es que tiene que ser tu socia. Eso es. O sea, mi mujer es mi socia. No participa en la gestión, pero en esto, vamos, totalmente. O sea, es clave. Sí, sí. Cambiando, bueno, metiéndonos un poco en el tema ya fitness y de tus gimnasios, ¿cómo ves el ambiente fitness en España comparado a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo lo veo? Pues mira, vamos por generaciones. Perfecto, sí. En los que ya hemos cumplido 50, Sí. pues yo creo que vamos por detrás. Pero a mí me encanta, sobre todo después de la pandemia, en los de 16 a 25. O sea, es que ha habido una adopción del fitness, o sea, tremenda, ¿no? Que no sé si sería parecido o equivalente a como era en mi época de los 80 y pico, cuando yo estaba en el colegio en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo veo mucha afición, veo mucho conocimiento, o sea, que me encanta entrenar en el gimnasio y entrenar con chavales que, joder, saben entrenar, lo disfrutan, es un rato divertido, no es un sufrimiento de entrenamiento. Entonces yo creo que en eso, yo creo que tenemos unas perspectivas de futuro en el sector fabulosas. Totales. Sí. Y llegando, digo, 50, bueno, tanto, pero yo creo que ya la mediana edad, gente de 40, ya está tomando concienciación de lo importante que es el entrenamiento de musculación cuando estamos hablando de gimnasio, y la fuerza. Sobre todo ya a partir de ciertas edades, en el público femenino, que es fundamental, lo están adoptando mucho. O sea, yo creo que ahí estamos viendo un cambio importantísimo. Bueno, ¿quieres preguntar? Aprovechando el tema del ecosistema del deporte en España y toda la red del ecosistema y todas las variantes deportivas que hay, ¿cómo ves cómo ves la competencia? ¿Cómo ves que te afectan a ti como empresa y como proyecto? A ver, ha habido una transformación del sector en los últimos 10 años. Ajá. O sea, hemos pasado de hace 15 años, donde había mucho gimnasio de barrio, digamos, con mucha buena intención, pero a nivel de procesos, a nivel de sistemas, a nivel de tecnología, pues se comía los márgenes. O sea, y un poco profesional, vamos a decir, muy atomizado, y eso se ha ido, hemos estado viviendo una concentración enorme. También es verdad que hace 10 años apareció el fenómeno low cost, con mucha fuerza, Sí. Que me parece que ha hecho un beneficio enorme democratizando el acceso al sector y generando demanda. A nosotros nos viene estupendo porque, o sea, la barrera de entrada de low cost es muy baja, entonces entra mucha gente en el sector, y yo creo que hay un sector low cost en España muy bueno, muy competitivo, que lo hace muy bien en su segmento. O sea, sabiendo que mete 3 socios por metro cuadrado. Si mete 3 socios por metro cuadrado, sabemos que a las 8 de la tarde, pues eso está como tiene que estar, ¿no? Sí. Y entonces eso da pie a que hay otros segmentos del mercado. Nosotros, por ejemplo, pues no pasamos de socio y medio por metro cuadrado, que es la mitad. Pues claro, con la mitad de gente en el gimnasio, pues se nota mucho más despejado, ¿no? Claro. Y podemos, sí que es verdad que cobramos, no el doble, ahora estamos en 10, 15 euros más, o 20 euros más, porque ya locos, ya de aquellos 24 euros de hace unos años está casi en los 38, ¿no? Nosotros estamos por los 59, pues por poquito más, pero estamos nosotros. Y el segmento premium, que había sufrido mucho estos años, también está creciendo ahora con los conceptos boutique. Entonces, a mí la competencia sana y profesional me encanta, porque si cada modelo de negocio está bien posicionado y cada uno tiene claro su cliente, yo creo que es profesional y tal. ¿Qué me preocupa? Que es verdad que hay iniciativas poco orientadas, ¿no? Si es un sector que está muy abierto a que la gente por pasión pues abre aventuras igual no muy profesionales. Entonces, cuando ves algunos conceptos de negocio mal posicionados,
pues es cuando empieza a hacer daño, ¿no? Un gimnasio que dirías, es que usted tenía que estar a 100 euros y lo está vendiendo a 50. Están perdiendo dinero y encima están haciendo una competencia que no es buena a otros, ¿no? Porque no saben vender, porque no saben comunicar, etcétera. Y eso es... Entonces, lo que no me gusta es la mala competencia. Pero yo creo que cada vez esa dura poco y creo que la verdad que es un sector muy profesional y que vamos a ver muchos cambios en el futuro porque está en plena concentración. Y como proyecto, ¿cuál crees que es el valor diferencial que aporta? El que te diferencia del resto de la competencia. En nuestro caso, bueno, hay uno claro que son las 24 horas. Luego nosotros decimos cómodo en cuanto a no masificación, cómodo en que nosotros tenemos vestuarios individuales, no son colectivos, te da mucha intimidad. Si vas a las 6 de la mañana, vas a un festivo a cualquier hora, pues bueno, es un festivo. La limpieza, decimos 24 horas, cómodo, cercano. Lo nuestro es proximidad. Sabemos que no nos vienen clientes de más de 5 minutos de distancia, que realmente vienen de casa, bajan. Por eso nuestro modelo es compacto, es pequeño, porque su influencia es pequeña y tenemos mucha capilaridad. Y eso nos permite ir a poblaciones muy pequeñas, porque con un gimnasio de 500 metros pues da servicio a 3.000, 4.000 habitantes, donde conceptos mucho más grandes no pueden llegar. Y luego, algo importante es asequible. O sea, que la gente se apunta, no necesariamente low cost, pero que sea un precio razonable, ¿no? O sea, 100 euros pues hace un poquito duro, sobre todo esto hay veces que vas más, otras veces que vas menos, ¿no? Sí. Entonces, en torno a los 50, 60 euros es algo razonable y asequible. Y luego hay una última variable que me parece fundamental en un concepto de cercanía, es la atención personalizada. El acompañamiento. El 80% de nuestros clientes que llegan a nuestro gimnasio para darse de alta dicen, casi se disculpan cuando llegan y dicen, yo no soy de gimnasio, ¿no? Como pensando, no sé entrenar. Entonces, el poder sentirse acompañados desde el primer momento y que les vas siguiendo y les vas llevando y les vas enseñando a entrenar, eso es algo que valora muchísimo. Me gustaría saber cómo ves a Infinity Group de aquí a 10 años. Pues mira, bueno, 10 años me parecen muchísimos. Yo me hago 5. A 5. A 5. Pues a 5, mira, pues triplicando facturación seguro. Vemos un crecimiento en paralelo tanto en centros propios como franquiciados. Nosotros franquiciamos. De los 15 que tenemos, 11 son propios, 4 son franquiciados. Vale. Y ahora estamos haciendo una apuesta muy grande por seguir franquiciando en zonas en las que no estamos. Nosotros tenemos casi todos los gimnasios en Madrid y tenemos uno en Castellón y uno en Galicia. Entonces, con centros propios abrimos donde tenemos capacidad de gestión y capacidad financiera, pero donde no tenemos capacidad de gestión o capacidad financiera, pues estamos abiertos a franquiciar, ¿no? Donde puede haber un franquiciado que quiera el apoyo de una marca y un modelo de negocio como el nuestro y darle ese soporte, ¿no? Entonces nos vemos pues con mínimo en 3 años, 4 años, con 20 centros más. O sea, vuestro objetivo es eso, expandiros lo máximo posible, entiendo. Y tener 40 centros en 3-4 años de la marca Infinite Fitness. Vale. Okay. Tenemos una segunda marca que se llama Wuyu, que son centros boutique de entrenamiento personal y entrenamiento en grupos reducidos, que va en paralelo a centros Infinite Fitness como Corner o va como centro standalone, como centro independiente. Por ahora tenemos 5 centros Corner y también tenemos proyectos de ir desarrollando esa marca. ¿Cuáles son las condiciones que le ponéis a alguien que quiera franquiciar uno de vuestros gimnasios? Seguimos Bueno, lo primero, yo te diría que son condiciones personales y vocacionales. O sea, es ver casi como cuando incorporamos a alguien al equipo, porque no deja de ser un socio, que tenga espíritu emprendedor, que tenga auténtica vocación por el fitness, que esto le guste. O sea, te tiene que gustar esto. Yo no monto restaurantes, es que a mí no me gustan, pero en esto me lo paso fenomenal. Os decía antes que me lo paso fenomenal entrenando con chicos de vuestra edad. O sea, claro, me gusta y me gusta ayudar a la gente, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. Eso es lo primero. Luego, lógicamente, que conozca el sacrificio que esto supone y que tenga capacidad financiera para ello. Que eso es lo de ser emprendedor, pero que tenga también capacidad financiera, ¿no? Y cierta experiencia profesional en gestión, porque luego va a tener que gestionar personas y va a tener que vender. Luego, a nivel de condiciones económicas, pues lo típico, tenemos un canon de franquicia y unos royalties y le vamos a dando el acompañamiento desde la búsqueda de la ubicación, la distribución del espacio, el contrato de proveedores, toda la obra y el acompañamiento a lo largo de toda la vida del proyecto. Y en cuanto a expansión del negocio, ¿habéis pensado salir de la frontera española a otros países? ¿O os inspiráis de algún competidor que esté fuera? Pues
A mí me gusta ver la península ibérica en su conjunto. Además, Portugal me encanta. Portugal me encanta como país. O sea, que me parecería un paso natural, pues que además me encanta Portugal. Claro. Creo que hay muchas oportunidades en Portugal. Y sobre todo en un concepto donde nuestro concepto funciona mejor en zonas con una densidad de población más baja. Y eso se da en Portugal también, ¿no? Entonces, puesto a pensar... Y las condiciones económicas, entiendo también, ¿no? ¿De Portugal? Sí. Sí. Vale. ¿Cuál dirías que es el... Bueno, ¿nos podrías decir el perfil de un buyer persona de vuestros gimnasios? Pues es curioso, porque realmente nuestro concepto es proximidad. Entonces, realmente para empezar, es siempre una persona ocupada. Y dices, ¿y quién no está ocupado hoy? Yeah. ¿A quién no le falta tiempo? Claro. Es que puede ser estudiante, puede ser padre, madre, familia, puede ser soltero con trabajo 24, que trabaja 12 horas al día. Es que, en ese sentido, persona ocupada. Ya estamos cubriendo casi todo el mundo. Sedentario. ¿Quién no se pasa más de 6 horas al día sentado? Pues casi todo el mundo. Entonces, y dicho de otra forma, ¿el deportista? No, el deportista ya hace deporte. Entonces, quizás ese no sería nuestro cliente tipo, ¿no? El runner no es. El runner no se irá al gimnasio. Le vendría muy bien, pero no se irá al gimnasio. Entonces, con esto te quiero decir que si normalmente en el mercado hay, pues se dice, no, deportistas hay el 20% de la población, pues el 80% restante es el nuestro. Gente que tiene que hacer algo, que está ocupado, que le falta tiempo, y si tiene algo cómodo, bajo al lado de casa, me atienden bien y me orientan un poquito, con ir 2 días por semana, me mantengo un poco bien, ya está. Y que tampoco me cueste mucho dinero. ¿Y vosotros se puede saber qué porcentaje de vuestra facturación y de vuestros ingresos destináis a hacer publicidad de vuestra empresa, a captar nuevos clientes y a fidelizar ya a los que ya están? Pues mira, en nuestro caso, o sea, dentro del sector del fitness se diferencia mucho. Por ejemplo, antes hablamos de los low cost. Los low cost invierten muchísimo en captación, pero no trabajan la retención. Nosotros trabajamos la retención. Nosotros tenemos clientes que llevan 7, 8 años con nosotros y no se dan de baja. Tenemos un porcentaje, el churn rate, ¿no? Una tasa de bajas muy, muy bajita, ¿no? Porque invertimos mucho. Nuestra mayor inversión en marketing es en cuidar a la gente. Porque la mayor cantidad de leads que generamos son de referidos. El boca a oreja. Entonces es mucho más que en marketing. También es verdad que teniendo una influencia muy pequeña, invertir en publicidad, en meta, etcétera, no tiene tanta rentabilidad porque es que nuestra influencia, como os decía, son 5 minutos andando de distancia. Es el radio, la isocrona es de 5 minutos, ¿no? Entonces, realmente no digo que no invirtamos, que invertimos, pero nuestra inversión va más enfocada a referidos, a reseñas de Google, que no deja de ser otra forma de referidos, que una inversión directa en publicidad. Ok. Y cómo, me gustaría que explicases sin pelos en la lengua y muy detalladamente cómo es el proceso de montar un nuevo gimnasio. Bueno, a ver, este es un negocio, o sea, tiene una componente inmobiliaria muy grande. Entonces, siempre digo que hay 3 claves del éxito, ¿no? Uno es la ubicación, la otra es el modelo de negocio adecuado, que es el que tenemos nosotros, ¿no? Adecuado a esa ubicación, y luego una gestión adecuada, ¿no? Pero cuando estás eligiendo primero la primera ubicación, nosotros tenemos ya el tipo de gimnasio, tipología de gimnasio. Nuestro gimnasio, el estándar, está en 400 metros. Y nos podemos mover un poquito entre 350, 600 metros, tenemos uno más grande de 800, ahí nos movemos. Pero entonces lo primero, como decía inmobiliario, y las 3 claves del sector inmobiliario son location, 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 ¿no? Entonces es buscar una buena ubicación. Y la buena ubicación no la eliges tú, o sea, existen ubicaciones que se ofertan, ¿no? Entonces es una mezcla entre oportunista, de las oportunidades de locales que se encuentran, y más o menos una estrategia de zonas, ¿no? Entonces buscamos ubicaciones, se empezará a negociar con propietarios. Así es la primera parte. Y bueno, enfocado en eso, ¿cuánto dinero se necesita para montar un gimnasio? Pues mira, casi hay un estándar en el sector, en promedio, está en 1.000 euros metro cuadrado. Metro cuadrado. Vale. O sea, 500 metros, 500.000 euros. Ahí te estoy agrupando todo. Todo, ¿no? Máquinas de fitness, la reforma, eso es, todas las instalaciones, toda la reforma completa.
No quiere decir que todas las aperturas supongan de 500 metros supongan 500.000 euros, pero en promedio esa es la inversión. Luego ya se reparte esa inversión entre los diferentes stakeholders, porque no necesariamente el emprendedor tiene que acometer toda la inversión en el arranque, pero sí compromete esos 1.000 euros metro cuadrado. Y bueno, algo que no hemos comentado todavía, que es vosotros tenéis un concepto también de Venture Builder, ¿no? Me gustaría que explicases qué es y qué lo diferencia, por ejemplo, de una incubadora. Vale. Bueno, lo primero es nuestra especialidad vertical, ¿vale? O sea, sectorial, fitness y ocio deportivo. Y además profundizamos un poco más ahí, en instalaciones deportivas. Brick and mortar, es decir, ladrillo y cemento. Esto, o sea, no proyectos tecnológicos del sector del fitness, que podrán ser buenísimos, pero no es nuestro expertise. Nosotros mezclamos un expertise inmobiliario, de distribución, de obras, reformas, etcétera, con expertise de modelos de negocios del sector del fitness, ¿no? Entonces, nosotros, emprendedores que vienen con proyectos nuevos de una instalación deportiva con un modelo de negocio determinado, es lo que apoyamos. También, bueno, dentro de esto me gustaría saber cómo identificáis los proyectos con potencial, cómo descartáis y cómo aceptáis proyectos. Pues es de forma... Antes hablaba, como al hablar de instalaciones deportivas y hablar de ubicación, nuevamente vamos al modelo oportunista de la ubicación, ¿no? O sea, primero que la ubicación sea buena, ¿no? Y que el modelo de negocio que se está planteando esté ajustado a esa ubicación. Y que ese modelo de negocio en esa ubicación atienda a una demanda insatisfecha clara. No que venga a quitarle clientes a otro. Vale. Para mí eso es clave. O sea, creo que hay mercado para todos y eso de, hay uno que se dedica a este tipo de cliente, entro yo al mismo tipo de cliente, voy a hacerlo de otra forma, pero al mismo tipo... No, para nosotros, en nuestro análisis, cuando cogemos una ubicación, tomamos la isocrona, según el modelo de negocio, identificamos el tipo de cliente, identificamos la competencia y tiene que haber hueco de demanda insatisfecha. Si no lo hay, no lo planteamos. ¿Qué errores comunes sueles ver en los emprendedores que llegan a vosotros? Pues mira, es que creo que en esto del fitness, sea en España o fuera de España, está casi todo inventado. Entonces, yo creo que disruptivo. A nivel de instalaciones deportivas hay poco. Luego puede estar cómo se paquetiza o cómo se comunica, ¿no? Entonces yo veo algunos conceptos demasiado disruptivos, pero poco trabajados desde el punto de vista de la realidad del mercado, ¿no? Eso sí. Y pues, hablando del tema de los errores, ¿nos puedes decir alguno que otro que haya ocurrido en tu proyecto de Infinite que hayas aprendido y que te sigas acordando de él de cara aquí el futuro para no volverlo a cometer? Bueno, los que más me han dolido son los de las licencias urbanísticas, sobre todo en Madrid. Cuando uno habla de locales comerciales, hay que estudiarlo muy bien. Y eso sí que es un expertise muy especial. El poder montar una actividad como es la actividad de gimnasios, que es una actividad calificada, muy específica, que está en una legislación que, bueno, pues a mí yo no lo comparto, pero tenemos la misma regulación que una discoteca. Sí. Y casi con las mismas exigencias, ¿no? Entonces, pues eso es una barrera importante de entrada en el sector que hay que dominarla muy bien porque te puedes dar sorpresas muy desagradables y nos hemos dado sorpresas desagradables, ¿no? De hecho, ese también puede ser uno de los valores que nosotros aportamos cuando nos acerca algún emprendedor, sea que quiera franquiciar o montar su propio proyecto, apoyarle también por esa parte porque la parte de arquitectura es muy importante. Vale. En los proyectos que apoyáis son solo entonces dentro del mundo deportivo, mundo fitness, ¿no? Exacto, sí. O sea, si yo, por ejemplo, quisiese montar una clínica de entrenamiento personal, ¿vosotros apoyaríais ese proyecto? O sea, un centro de entrenamiento personal sí. Es perfectamente ejercicio físico, fitness. Vamos, de hecho, nuestra marca WeU son centros de entrenamiento personal, pero bueno, perfectamente puedes tener otro modelo o otra cosa y lo vamos a estudiar encantados. O sea, pues vamos a tener nuestro equipo técnico deportivo, nuestro equipo técnico de arquitectura y licencias y el equipo de marketing para poder analizar el proyecto y apoyarte. ¿Y el equipo financiero. ¿Se te ocurrió a ti? Lo de meterte en el mundo de Venture Capital, ¿se te ocurrió a ti? No, bueno, se me ocurrió. Viene conmigo. O sea, vale. Antes de
antes de meterme al mundo de emprender en el fitness, había estado en el mundo de la inversión. Claro. Y clubs de inversión. Clubs de inversión en el que hacíamos operaciones club. Había una buena oportunidad, agrupábamos inversores y nos metíamos, ¿no? Entonces, era casar algo que me gusta analizar modelos de negocio, me gusta estudiarlos y me gusta además poder entrar como inversor, no solo como asesor, ¿no? Entonces, acompañado de otros, pues mucho mejor también, siempre. Ahí. ¿Y nos puedes compartir algún caso de éxito de algún proyecto que haya entrado en Infinite Group y gracias a vosotros lo ha petado? Bueno, pues sí, hay un proyecto muy bonito que no le hemos dado publicidad, pero que es el Club de Pádel Nueva Alcántara, Nueva Alcántara Club. Lo arrancamos en una situación concursal. Agrupamos con unos socios expertos en pádel. En el pádel, normalmente el aficionado al pádel es más aficionado al bar que al restaurante, que al gimnasio. Eso es algo que sí tenemos experiencia con todos los proyectos que vemos de gimnasio, pero bueno, ese proyecto contemplaba un gimnasio. Surgió por el camino unos inversores, después de concebido el proyecto, acordado el contrato de alquiler, conceptualizado todo el proyecto, unos inversores extranjeros que estaban interesados en el proyecto y lo traspasamos. Entonces, ese proyecto, de hecho, tuvo entrada y salida. Y de hecho recibió, yo creo que hace unos meses, hace un año, el premio al mejor club de pádel del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí. ¿Qué se siente haber sido partícipe en uno de esos Parte de esto, proyectos? pues hombre, la verdad que a mí me encantaron, ¿no? Eso, claro. Vamos, Pues sí, con los socios con los que participaron, algunos socios siguen allí, tenemos una gran amistad y bueno, cada vez que voy allí es un gustazo ver esto, ¿no? Claro. ¿Lo quieres dar tú? No, te iba a decir que ahora vamos a entrar en una sección que Nico te va a explicar. Sí, pues mira, esta es una sección que hemos incorporado este año y es, le pedimos a los invitados que por favor nos hagan un pequeño masterclass de 5 minutos aproximadamente en el que nos den y expliquen sobre todo al público a cómo crear un proyecto como el de ellos. Es decir, ya que tú has creado una marca y una cadena de gimnasios, me gustaría que les pudieses compartir detalle a detalle cómo empezar un gimnasio, cómo crecerlo y cómo mantenerlo, porque eso es muy importante. Y sabemos que 5 minutos no dan para mucho, pero bueno. Bueno, la pregunta no es fácil. O sea, montar un gimnasio, no una cadena. Sí. Porque yo empecé muy loco. Yo empecé llamando a mi proyecto, le llamé Infinite, porque va a ser una cadena y montar muchos. Pero empezaba con uno. Eso de Think Big, Start Small, ¿no? O sea, ya la vocación era, esto tiene que ser 24 horas, tiene que tener reciprocidad entre todos los centros. Mi vocación ya era abrir muchos, ¿no? Claro. Y ya por eso sé con la franquicia, ¿no? Pero igual os referís más al que se acerca y dice, oye, yo quiero montar una instalación deportiva. Eso, ¿no? es. ¿no? Y para empezar, bueno, realmente, si quiere montar la instalación deportiva, yo la conversación que suelo tener, porque estas conversaciones las tenemos, es qué es lo que le gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, low cost puede ser muy buen negocio, o quizás ha podido serlo en el pasado. Ahora mismo no es tan fácil. Pero yo no me sentía identificado con el low cost. A mí no me gusta. No es el gimnasio que me gustaría entrenar, ¿no? Entonces yo creo que es lo primero, ¿no? Quieres montar algo también que te guste, ¿no? Luego hay que tener cuidado que igual el gimnasio que más te gustaría no necesariamente tiene que ser negocio. Y hay que buscar un equilibrio ahí. Claro. Un equilibrio. Pero bueno, por lo menos que eso que estás montando es algo a lo que tú sí te apuntarías, ¿no? O sí te gustaría, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, como decía, una instalación deportiva va muy asociada a ubicación, entonces empezar a ver ubicaciones, ¿no? Donde vive la persona, porque además yo creo que eso del ojo del amo alimenta al caballo, que es un dicho muy tradicional, pero en un negocio de estos y de retail tienes que ir. O sea, es verdad que un gimnasio, una vez que está rodando y se mantiene con el tiempo, cualquiera de nuestros gerentes con 2 horas al día ya lo lleva, porque es más ver, está todo muy automatizado y tal, y con el equipo humano que tienes ahí ya funciona, pero al principio hay que estar. Las reformas no digamos. La selección del local y la reforma hay que estar, y ahí sí que son 12 horas al día. Una reforma no dejes que... Habrá un arquitecto, habrá un project manager, pero que esté el promotor. El promotor tiene que estar ahí mirando todo, ¿no? Entonces eso es fundamental en el arranque, ¿no? Y algo muy importante antes de la apertura. Nosotros lo llamamos grand opening. O sea, antes de abrir, que puedas abrir en break-even.
que tengas como mínimo ese socio por metro cuadrado que te está cubriendo todos los gastos operativos. Y probablemente, y si consigues estar en break-even financiero, mejor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de abrir, esos 3 meses que estás de reforma del local y tal, generar expectación e ir dando altas. Y llevas tanteando el mercado, llevas viendo cómo funciona y poder abrir. Porque luego eso te va a generar tracción para generar nuevos socios. Claro. Porque ya cuando empiezan, cuando arranca el gimnasio, generan, ellos recomiendan a otros y te puedes encontrar que en 2 meses estás ya en el nivel, en velocidad de crucero, que puede ser socio y medio por metro cuadrado, ¿no? 500 metros, 750 socios. Wow. Y luego decías, ¿y cómo me mantengo? Claro. Pues hay servicio, atención, estar muy pegado al cliente, ¿no? Muy pegado al cliente, que haya muy buena comunicación, fundamental. O sea, que esa dirías que es la clave, ¿no? Totalmente. Porque hay 2 cosas, las 3 variables que comentaba antes, que era ubicación, modelo de negocio y gestión. Sí. Ya la ubicación no la puedes cambiar. El modelo de negocio es el que es. Claro. Ya, gestión. Y cuando hablamos de gestión, en este caso, no tenemos stocks, no hay mercaderías, es relación con el cliente. Entonces, estar muy pegado a qué siente el cliente, cómo se encuentra, ir escuchando, ¿no? Esa escucha activa y esos contactos con el cliente para saber qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Vale. ¿Alguna vez en alguno de tus gimnasios, bueno, podrías compartir si es que ha pasado algún desastre que hayas tenido que solucionar? Bueno, a ver, hubo un desastre tremendo, que casi nos arruina al sector, y fue la pandemia. Entonces, esto sí que os puedo decir que eso, vamos, se me quedará grabado y yo creo que me falta pelo y ganas de aquella época. O sea, de repente estamos en el 10, 12 de marzo y dicen, no, que puede que nos cierren. ¿Cómo van a cerrar? Sí, no. Y te encuentras cerrado, ¿no? Y te encuentras cerrado además en una circunstancia en la que nosotros, dentro del sector, lo que entendemos que fomentamos salud. Claro. Y de repente ves a todo el mundo encerrado, sin hacer ejercicio físico, buscándose la vida, pidiéndote unas mancuernas para que se las mandes a casa, porque no pueden hacer ejercicio físico, no pueden ver luz, no pueden moverse, no pueden socializar, que es realmente lo que nosotros estamos ofreciendo. Y más dramático que eso, creo que fue un sector muy maltratado durante la pandemia, ¿no? Y muy estigmatizado, ¿no? Casi como si vas al gimnasio, como la gente suda, te vas a contagiar, Sí, ¿no? sí. Que creo que perjudicó muchísimo a la salud. Muchísimo, la falta de ejercicio físico, ¿no? Creo que yo realmente no estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron, y mucho menos en nuestro sector, ¿no? Entonces, económicamente, para que os una idea, o sea, cuando abrimos en junio, de 3 meses, habíamos estado 3 meses cerrados. Estuvisteis 3 meses sin actividad. Sí, claro, pues prácticamente marzo, abril, mayo, mediados de junio. Junio abrimos, que teníamos con cita previa y una persona empleada por cliente, o sea, vamos perdiendo dinero. Y 20, 21, 22, abril de 2022 es cuando se quitaron las mascarillas en gimnasios. Ya poca gente se acuerda. La gente podía ir a un bar, a un restaurante y estar con 200 tomando copas, pero en el gimnasio aunque estuvieran 10 en el gimnasio, tenían que estar todos con mascarilla, ¿no? Sí. Bueno, eso generó un estigma. Entonces, no es un hecho puntual, pero fue muy largo y fue muy duro, ¿no? Pero una satisfacción que 2023 y 2024 aparecer toda la gente joven que ha llenado los gimnasios y ahora están viniendo los padres, ¿eh? Digamos que 2024 ha sido la entrada de los padres. Tenemos encuestas de clientes que dejaron de ir al gimnasio en 2020 y que en 2023 les llamamos por teléfono y todavía no habían vuelto. Sí se habían comprado las pesas para hacer algo en casa, se habían comprado una bicicleta, pero no habían dejado de usarla. Y seguían... No apuntados. Que habían abandonado la actividad física, ¿no? Vaya. O sea, ese es el impacto. Entonces, cuando tú tienes una vocación de ayuda, una vocación de fitness, ¿no? Y ayudar a la salud a la gente, y ves que se han pasado 3 años con sedentarismo, con estrés, con miedo, cómo perjudica ese sistema inmune, pues para mí, yo creo en el sector, ¿no? Para todos ha sido frustrante por un lado y muy duro, ¿no? Y económicamente no nos voy a contar, claro, ha sido una travesía por el desierto importantísima, ¿no? Sí, claro. Bueno, o sea, me interesa saber económicamente cómo sobrevives a ello, porque entiendo que estarías endeudado quizás o... Bueno, mira, nos pilló... claro, hay gente que montó gimnasios en 2019, se ha metido en toda la inversión, le cierran en marzo de 2020 y el sector se los llevó por delante. Porque a poco endeudamiento que tengas, si estás cerrado, ten en cuenta que la obra ya está hecha, está pagada, o pagada y estás pagando todos los préstamos, tienes unos alquileres, si no pagas el alquiler, pues el propietario
ya sabes lo que va a decidir, y tu obra está ahí, y habíamos hecho historia inmobiliaria, es ubicación, no te puedes llevar el negocio a otro sitio, ¿no? Entonces, en nuestro caso nos pilló con un nivel de endeudamiento muy bajo, pero nos obligó a endeudarnos mucho más. Pero ese endeudamiento que todos esperábamos, o esta pandemia que esperábamos que iba a durar unos meses, luego un año, pues en nuestro caso, o en el caso del sector del fitness, pues como os digo, abril 2022 todavía era obligatorio ir con mascarilla al gimnasio, ¿no? Ya. Y se había estigmatizado, ¿no? Entonces recuperar la imagen del gimnasio como centro de salud, no centro que me va a enfermar, pues fue dura, ¿no? Entonces ahí hubo una travesía al desierto y es donde viene la imaginación, o sea, es que noches sin dormir, muchas, pero es tu problema, ¿eh? Ya está. Eso es sin dormir tú, pero no se lo vas contando a nadie, porque no te lo va a resolver nadie, ¿no? Ver que se acerca el 30-31 hay que pagar las nóminas y no hay dinero para pagarlas, ya te digo yo que no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, pagamos las nóminas todos los meses, ¿eh? O sea, lo conseguimos. Algunas veces llegando al día 31 para pagarlas, ¿eh? Pero de una forma u otra fuimos encontrándolo. Sí que una cosa muy importante es que creo que suelen decir, ¿no? Que a las familias las conocen las herencias, ¿no? A los matrimonios en los divorcios, ¿no? O a las parejas la conoces en los divorcios, y a los amigos de verdad los conoces en las crisis, ¿no? Y la verdad que yo saco una experiencia muy positiva de la crisis, ¿no? De aprendizaje, de encontrar propósitos. O sea, yo la verdad que estando en esas circunstancias y seguir haciéndolo era por el propósito claro que tengo de emprendimiento por un lado y de fitness, pero por otro lado me motivó mucho que me encontré con gente muy buena, con gente muy mala también, que me ayudó a identificarla y quitarla. Pero gente muy buena que en ese momento pues también apoyó. Miembros del equipo que estuvieron ahí al pie del cañón, ¿no? Otros que saltaron, otros que se quedaron. Bueno, estuvo muy bien. Fue saldo positivo, fíjate que fue duro, ¿eh? Pero estuvimos arruinados en agosto de 2020. Sí. Claro. O sea, si analizas en ese momento, o sea, 2 días antes de la pandemia, o 2 días después del confinamiento, estaba programado el inicio de una due diligence con un fondo que iba a invertir para apoyarnos en el crecimiento para los siguientes 4 años y que iba a hacer una inversión importante en la compañía. Lógicamente, los ratios que habíamos manejado con ellos en su term sheet, cuando terminamos la pandemia en junio, no los cumplíamos. Claro. Y era un volver a empezar. A eso me refiero, Renato, que volvimos a empezar. Pero bueno, yo creo que lo que caracteriza a los que nos gusta esto es que nos gusta el mambo, ¿no? Entonces dices, ¿volver a empezar? Pues claro que sí. Venga, 2020, agosto, volvemos. Y hablando del tema de equipo, ¿en qué factores te fijas tú a la hora de formar uno? Pues muy importante, porque es clave, porque quizás esto ha sido uno de mis descubrimientos en esta fase de emprendimiento con Infinite Group y con Infinite Fitness, ¿no? Porque antes venía de proyectos más inmobiliarios, más pesados en activo, más de inversión, y lo importante que es el equipo, ¿no? Lo importante que son las personas, que las empresas las hacen las personas. Solo ese 30% que es la gestión son las personas, ¿no? Entonces, para mí lo primero es que, por lo menos en nuestro equipo, para que encajen, tienen que compartir valores, y un valor es que sean emprendedores. No hace falta ser empresario, o sea, que tenga un espíritu emprendedor, de buscar soluciones, a problemas, ¿no? Entonces, hay un dicho de las 3 claves, y yo intento aplicarlas mucho en todas las selecciones: humble, hungry and smart, ¿no? Humble, humilde, sí. Modesto, que tenga hambre y que sea espabilado, ¿no? Y esos 3 valores intentamos verlos en todos los que se incorporan al equipo, y la verdad que luego ya, oye, si tiene eso y le faltan ciertas capacidades, las capacidades se adquieren. Si tiene ganas, claro, que no sabe de finanzas, que no sabe nada, de eso se aprende, no pasa nada. Pero si tiene esto, puede tirar para adelante. Claro. Justo te iba a preguntar algo relacionado con eso, y es que ¿qué le dirías a alguien que quiere emprender pero que siente que quizás no tiene o las capacidades, el conocimiento necesario? ¿Qué le dirías? A ver, es una pregunta súper complicada, porque alguien que lo tengo en casa, ese reto, con uno de mis hijos que ha nacido emprendedor también, lo tiene en las venas, le digo, tío, pero ten una experiencia previa, pero tampoco quieres quitarle, porque oye, hay emprendedores con 25 que lo hacen estupendamente, ¿no? Pero si yo te hablo de mi experiencia, para mí el paso por la gran empresa fue muy bueno. Aprendí cosas que si hubiera emprendido directamente no las había tenido.
Creo que muy importante es el autoconocimiento para emprender. Cuando estás construyendo un equipo, saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para apoyarte de un equipo que complemente. Y creo que ese autoconocimiento, por lo menos en mi caso, no lo tenía con 25 años. Y cuando empecé a emprender con 36, lo tenía más adquirido. Cuando ya con 40 me metí en el proyecto de Infinite, pues estaba mucho más asentado y para mí ese fue el momento. También es verdad que si ves estadísticas de fracasos y de éxito de startups, Sí. pues normalmente se habla de que tiene más éxito el emprendimiento a los 40 que el emprendimiento a edades más tempranas, ¿no? Ahora, con esto no quiero desincentivar a nadie. No, hombre, no. Y también, y ya viene aquí lo segundo, y esto lo he aplicado, como os digo, también en casa, con algún hijo de vuestra edad que también quiera emprender, casi lo que os comentaba antes, ver modelos de negocio que ya funcionan, ¿no? E inspirarte en ellos. Y probablemente igual inspirarte o incluso apoyarte de ellos. ¿Por qué no llegar a un acuerdo de marca? A un acuerdo. En nuestro caso ofrecemos franquicias. Si alguien quiere emprender en el sector del fitness, pues igual hazlo con red de seguridad. Apóyate de otro modo, de una marca o algo. Sigues emprendiendo tú, porque un franquiciado es un empresario independiente, pero tiene una marca que ya ha cometido errores, que ya ha fallado otras veces y te los puede compartir. Entonces, yo sí sería partidario de apoyarse o de la experiencia de otros o asumir cierta experiencia previa, ¿no? Bueno, justo relacionado con esto, ¿qué crees que es más importante, una gran idea o el valor de ejecutarla? Yo, hablándote de mi sector, yo no veo grandes ideas. Yo creo que está todo inventado, ¿eh? Entonces, yo creo que es de las ideas que hay la capacidad de ejecución, la capacidad de llevarla al mercado, la capacidad de paquetizarla, el trabajar muy bien. Encontrar una buena ubicación exige mucha transpiración, exige mucho tiempo, contenerte, que la ansiedad de, venga, vamos a abrir aquí, no, igual hay que ver 100 ubicaciones para poder elegir la buena. Entonces, eso es ejecución, eso no es... Entonces, yo creo que vamos por ahí. Vale. Pues ya para ir finalizando con este podcast, nos vamos a meter en la última sección, que es una sección de preguntas cortas. Te lanzamos una serie de preguntas y lo respondes lo más brevemente posible. Y si quieres empezar. ¿Empiezo tú. yo? Sí. Venga. Pues me gustaría saber tu mayor meta personalmente y profesionalmente. Mi mayor meta personalmente y profesionalmente. Mira, yo me llevo por lo de Infinite, no es solo una marca, es toda una filosofía detrás, con un estilo de vida infinito, no metas finitas. Para mí es un estilo de vida, es como en el fitness. Te puedes poner objetivos parciales, pero es un estilo de vida. Yo no quiero llegar a los 80 kilos con tanto porcentaje de grasa y me quedo. No, eso puede ser un hito. Pues esto lo aplico a nivel personal y a nivel profesional. Infinite tiene un propósito, y un propósito es seguir creciendo. Y me contabas antes a 10 años, pues bueno, tenemos una meta 5, pero es para seguir quedándonos, no para 5 venderlo. Y a nivel personal también. O sea, no me veo ni finito jubilándome, ¿eh? Yo es que no me veo ni jubilándome. Entonces, personalmente, seguir haciendo esto, que es que me encanta. Entonces, ¿cómo me voy a jubilar de esto? ¿Sabes? Entonces, mi meta personal, seguir viendo esto bien, y seguir así. Vale. La segunda pregunta es, si pudieses cenar con cualquier personaje histórico o presente, ¿quién sería? Pues mira, hay uno presente que es el profesor Jesús Huerta de Soto. Me encanta. Vamos, sigo sus clases. Me ha inspirado muchísimo desde el año 2007, que escribió un libro muy interesante sobre el endeudamiento y sobre da muchas lecciones muy interesantes sobre emprendimiento. Entonces me encantaría. O sea, me parece un sabio. Poniendo un poco en pausa estas preguntas cortas, ¿nos puedes desarrollar un poco algún que otro libro que tú leas actualmente o que nos recomiendes a nosotros como emprendedores o a la audiencia? ¿Algún libro que recomiende? Pues, bueno, yo he visto aquí en esta mesa el de Padre Rico, Padre Pobre. Este me encanta. Este lo tengo yo para regalar. Ese me encanta. Luego hay otro que yo leí en el año 1987, de una persona que no se conocía mucho, pero que ahora es presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, The Art of the Deal. Yo creo que hay lecciones muy interesantes sobre los negocios en ese libro del año 87. Ese me gusta mucho. Y luego, como hablábamos de ideas y de gestión,
yo creo que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, o sea, ese hay que tenerlo en la mesilla, ese obligado. Vale. Bueno, volviendo a las preguntas cortas, ¿qué significa para ti el éxito en la vida? Pues mira, 5 elementos. 1, hacer lo que te gusta, con la gente que te gusta, ganando dinero suficiente, con tiempo para tus aficiones y aportando algo diferente o haciendo algo especial. Para mí los 5. Esto de haz de tu pasión tu profesión muchas veces es muy complicado, ¿no? Entonces, eso del tiempo para las aficiones. Hombre, si consigues que tu afición sea tu profesión, pues maravilloso. Pero si no, para mí esos serían los 5 elementos, ¿no? vale. La próxima pregunta sería, ¿tú crees que un emprendedor se nace o se hace? Buena pregunta. Si me preguntas a mí, yo es que lo mamé. Pero creo que, bueno, o viendo en mi familia o mis primos, mi hermana y tal, pues nacieron en el mismo contexto y no se consideran emprendedores. Por tanto, habrá también algo de hacerse a ello, ¿no? De poder hacerse. Pero seguro que es algo que se puede aprender. Sí. Si tuvieses que decir un mito falso del emprendimiento, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que ahora hay una imagen del emprendimiento que solo es la cara de la moneda, ¿no? Y no se enseña la cruz. Y se enseña la parte del éxito, la parte económica, la parte del disfrute, de la aparente libertad, ¿eh? Pero la parte de negociar con los bancos, de ser el que abre la oficina y el que la cierra, del que paga las nóminas, del que es responsable absolutamente de todo, a nivel personal, a nivel legal, a nivel de administración pública, a nivel de Hacienda, incluso a título personal. Entonces, yo creo que en esto hay una imagen, o sea, el proyecto de una imagen muy de Lamborghini, y yo no tengo Lamborghini, pero estoy encantado. Vale. Aquí otra pregunta sería, ¿os han ofrecido ya algún valor o alguna cantidad para comprar vuestra empresa o vuestro proyecto? Sí, no está en venta. ¿No está en venta? No, es un proyecto infinito. Entonces, como es un proyecto infinito, no está en venta. También te digo, igual por mi disciplina financiera, por haber estudiado banca de inversión y finanzas corporativas, yo hago la valoración de la empresa todos los años. Tengo más socios, no solo estoy yo, y hablamos del valor, y hablamos de la rentabilidad. Y dentro de ese proyecto a 10 años, para mí algo muy bonito, objetivo profesional, sería poder listar la compañía en un mercado financiero. La penúltima pregunta es, ¿crees que el dinero da la felicidad? Pues mira, antes, cuando te he dicho las 5 claves del éxito, he dicho ganando dinero suficiente. ¿Qué es suficiente? Para cada uno lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es fundamental. O sea, bueno, para tener las necesidades básicas. Ahora, el dinero solo, ni por lo más remoto. O sea, para mí hay estas 5 claves. Hacer lo que te gusta con la gente que te gusta. O sea, ganar dinero haciendo lo que no te gusta con la gente que no te gusta es una amargura. Vale. Y ya por último, a no ser que quieras hacer tú alguna más luego, si pudieses tener... Perdona, te hace una cosa. Y con tiempo para tus aficiones. Yo esquío, hago surf. O sea, si después de todo esto no tuviera tiempo para esquiar y hacer surf, lo dejo. Tienes que tener tiempo para tus aficiones también. Claro. Y para hacer deporte y entrenar. Claro. Perdona. Nada, ahora sí. Si pudieses tener una reunión con la ministra de Trabajo, ¿qué le pedirías? Libertad. Libertad, que nos deje en paz. Que los empresarios, emprendedores y los empleados nos arreglamos bien solos. O sea, mucha menos intervención. Heredamos un sistema legal, laboral, franquista, que lo ha heredado el movimiento socialista, que yo creo que perjudica al emprendimiento, perjudica a los empleados. ¿Qué te voy a contar? Si es que me gusta Huerta de Soto, el profesor Huerta de Soto. Pregúntale a él un día y ya verás tú. Él lo va a explicar mucho mejor que yo. Pues, a no ser que quieras contarnos alguna cosa más. ¿Quieres añadir algo más? Pues nada más, que he estado muy a gusto. Que muchas gracias por haber venido y por haber sacado tiempo para venir aquí, compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Encantado. Encantado de conocerte y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con el próximo. Bueno, dentro de 2. Chao. Venga, chao.